Viene al programa. Buenas tardes, Richard Salerno, ¿cómo está? Gracias, un honor, un saludo a la audiencia. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tema y cómo sufren los chicos con el bullying, verdad? Sí, el bullying es como la expresión de una sociedad, de una cultura muy violenta en un ámbito específico, que es el ámbito escolar. Sí. Y es la traducción de unos momentos sociales de incertidumbre y de mucha violencia que estamos viviendo, que eso se va reproduciendo también en sus distintos ámbitos. Pero no se puede tener bullying en el trabajo también. Se le llama mobbing, sí, mobbing se le llama, sí, claro que sí. Claro que se puede. Licenciado, sí. siempre hubo cosas en la escuela, siempre los chicos, yo era víctima también, a mí me cargaban, me tentaban por diferentes cosas. ¿Esto fue avanzando, fue empeorando? Hay varios temas que tenemos que comprender. En primer lugar, cuando nosotros logramos conceptualizar un hecho, ese hecho cobra existencia. Es decir, cuando le podemos poner palabra a una situación, es como que cobrara existencia psicológica. Sí, ha habido situaciones de bullying a lo largo de la historia de la humanidad, por llamarlo de alguna manera, así como ha existido la violencia. Sí. Ahora, esto específico que se desarrolla en el ámbito escolar de un acoso sistemático y permanente, se empieza a conceptualizar recién a comienzos de los 90. Pero antes existía, por supuesto que existía. Claro, y tenemos víctimas de bullying que hoy tienen 60, 70 años y hasta hoy sufren esa experiencia traumática. Petizo, gordo, negro, narigón, orejudo. Todo tipo de forma de discriminación, Hoy, de violencia verbal y física, sistemática, constante, ¿sí? Son expresiones de bullying. Y hoy si le agregamos todo lo que son las redes, ¿verdad? Claro, el ciberbullying, que se le llama. Sí, eso aún incrementa la situación de violencia porque se viralizan cierto tipo de comentarios, imágenes, motes. Richard, entonces, es más o menos que el degollado se asusta del muerto, como dice el dicho ese. El muerto se asusta del Sí, el muerto se asusta del degollado en el sentido de que eso que sucede en la escuela es el espejo de lo que pasa en la sociedad. Por supuesto. Hay una absoluta, a ver, es como una cadena de violencia que viene desde los sectores más altos de la sociedad, donde podemos empezar a hacer críticas más bien de tipo sociológicas, culturales, hasta ese día a día en las familias. O sea, nosotros estamos viviendo situaciones de muchísima violencia intrafamiliar también. Estamos escuchando todos los días manifestaciones, denuncias, ni hablar del feminicidio. Bueno, el bullying forma parte de toda esta cadena de violencia. Y el acosador entonces, porque hablábamos del origen, ¿verdad? ¿Será que el niño acosador en este caso sufrió violencia o sufre violencia? ¿Cuál generalmente es el origen? Claro, yo suelo decir de que no existe un niño que nazca violento. Que nazca con ganas acosador. De hacer bullying. No. Sí. Hay una serie de factores que se van combinando. Sí, tenemos un factor familiar, tenemos un factor ambiental, tenemos un factor cultural que muchas veces enaltece la violencia. En el caso de la malentendida masculinidad desde la agresión, que hace que eso se refuerce positivamente en algunos casos de que ese niño resuelva sus conflictos con otros niños a través de la agresión física, porque eso es más hombre, de esa manera es más macho. Bueno, ahí tenemos un aporte cultural bastante negativo también. Yo tengo una amiga extranjera que vino a vivir al Paraguay y no pudo creer al principio cómo somos de tentones y de bulineros los paraguayos, ¿verdad? De ponerles marcante a la gente, ¿verdad? Y en guaraní o lo relacionamos con animalitos. Ella le pareció muy fuerte. Ahí hay un tema que hay que tener en cuenta. Si en un grupo de amigos nosotros acordamos explícita o tácitamente que este tipo de expresiones no nos daña, sino nos divertimos todos, no hay problema. El tema es que alguien se divierta a costa de la otra persona y la otra persona experimenta que no es una broma, es una burla y además se convierte en algo permanente, en algo sistemático. Ahí estamos ante una expresión de bullying verbal, de acoso verbal. Porque bueno, estás en un grupo y te dicen, no, pues si es para reírnos nomás, pero al otro no le está dando Y gracia, si al otro no le gusta y si la otra persona se siente mal, tiene derecho a comunicarlo. Y ahí también nosotros tenemos una cuestión cultural, el de muchas veces callarnos ante lo que nos molesta, ante lo que nos disgusta,
para tratar de ser Claro, aceptados. porque si no quedas como Argel, Sí. qué Claro. especial que es. Qué dicen. mala Qué mariconcito onda. eso, que no aguantás Sí, que se te diga estas cosas. Bueno, ahí Esa es la tenemos- clásica. Ahí tenemos el aporte cultural también, que va incluso permeando los aspectos familiares. Richard, pero no se puede cómo desactivar esta situación, ¿verdad? Porque es una cuestión sistemática, sistémica ya que está arraigada. Se tiene que trabajar en distintos ámbitos, ¿sí? Evidentemente que el ámbito familiar es fundamental. Entonces ahí pasa por una educación emocional y afectiva del adulto, que tiene que ser el primero que da el ejemplo en su casa, en su familia, con sus hijos, a tratar con respeto, con afecto, con cariño y a tramitar los conflictos de una manera asertiva. Muchos chicos no cuentan cuando sufren bullying y de por ahí las famosas señales de alerta. El papá se da cuenta pero no sabe cómo abordarle al hijo sobre el tema. ¿Cómo le pregunta al papá, te están haciendo bullying sin que el otro se sienta también mal? Lo que decís es muy cierto, porque muchísimas veces las personas pasan un periodo muy prolongado de sufrimiento antes de que el tema se denuncie, el tema se hable. Tienen miedo. Porque las personas experimentan miedo, experimentan Vergüenza. vergüenza, experimentan culpa, tienen una desvalorización de la autoestima por no poder hacer frente a esa situación. Y además, si las personas consideran que el ambiente en el que viven, ya sea familiar como educativo, no les ofrece garantías, no les ofrece protección, entonces dice, en la escuela no van a hacer nada para cuidarme, en la casa no van a hacer nada para cuidarme, entonces Y se calla. me tengo que aguantar. Sí, pero se supone que en la escuela tiene que haber algún profesor Por guía o algo supuesto. por el estilo que va a estar Por supuesto. controlando cuál es el comportamiento del Tenemos chico y algunas todo eso. dificultades, no podemos negar, yo como educador reconozco, tenemos dificultades muy serias porque lastimosamente hemos naturalizado muchísimas formas de violencia. Y ese es un tema, hemos naturalizado Qué grave. muchísimas formas de violencia. Estas discriminaciones por aspecto físico, estas discriminaciones por religión, estas discriminaciones por orientación sexual, estas discriminaciones hasta por club de fútbol, Sí. la estamos naturalizando. Sí. Así nomás luego es. Entonces, el sufrimiento y la violencia, al ser naturalizada, como que bueno, sigue. Mire, licenciado, hoy el caso de hoy es trastorno bipolar, tiene este chico de 17 años. Hay también trastornos del espectro autista. Claro. Y entonces, ¿cómo hace una docente? ¿Cómo hacemos en casa para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que en el aula va a haber un chico con un problema de o problema o situación? La experiencia que he tenido en mi práctica profesional y al estar en un colegio que es un colegio inclusivo, es que mientras antes los niños conviven dentro de esa diversidad, los niños aprenden. Es decir, el niño tiene la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de valorar y de querer, no solo tolerar, sino querer la diversidad. Nosotros lo vivimos en el colegio donde estamos, donde hay niños que tienen distintas dificultades, como cualquiera, y es visto así. Tiene sus fortalezas, tiene sus desafíos, Claro. y es uno más del grupo. Sin embargo, en una cultura que tiende a separar, a segregar, a decir este es el grupo normal y este es el grupo... En fin, entonces claro que es mucho más difícil. Entonces voy a insertar a un chico de 13 o 14 años dentro de una cultura institucional que no tiene esa práctica inclusiva, en donde no se trabaja de manera transversal el tema del respeto y del aprecio a la diversidad humana, por supuesto. Ahí No, tenemos en- un problema. Es difícil también como padre de repente, lo digo porque soy padre de 2 adolescentes, ¿verdad? A nosotros nos cuesta abordar el tema, por ejemplo, el tema de la diversidad. Los grandes venimos peleándonos permanentemente por el tema de la diversidad, de la libertad de género, todo lo demás. Para mis hijos es totalmente normal, ellos hablan y conviven sin ningún problema. Nosotros Tenemos los somos los que prejuicios. nos hacemos los Tal problemas y el cual. perjuicio. Tal cual. Lo traigo así. nomás, Richard, como Es lo así, decís, ¿verdad? Es así. Que para los chicos es normal un tipo de trato que ya lo tienen como a la otra persona asumida dentro Sí. de eso. Y nosotros los grandes seguimos es el novio peleando. de fulanito, y así nomás te dicen, sin drama alguno. Pero volviendo al tema que había hablado Pelusa, ¿cómo se tendría que tratar en un aula? Ponerle, ahora empiezan las clases. Van a estar 40 chicos, pero Freddy es el chico que tiene el trastorno de bipolaridad.
En el caso de que Freddy, antes de que Freddy entre al aula, la maestra tiene que hablar con los padres, con los alumnos. ¿Cómo tendría que ser normalmente? El abordaje tiene que ser siempre preventivo y siempre se tiene que hablar de una cultura de la no violencia dentro del ámbito escolar y explicar sin necesariamente especificar. Atiendan que va a venir un chico que tiene tal... Sí, pero tiene 17 años ya, son adolescentes medio grandes ya. Por eso hay que ir explicando esto de que cada persona tiene sus desafíos y que tenemos que aprender a valorar, a respetar y acompañar esos desafíos. Obviamente que eso es mucho más fácil cuando esa persona inicia su proceso desde pequeñito porque van como creciendo juntos. Pero igual, si esa persona ya se inserta en una institución siendo grande, se explica, se trabaja, se conversa con los chicos. Usted que trabaja en una institución, ¿se hace, como dice Jorge, una reunión de padres por lo menos antes para que preparen a sus hijos? Totalmente, se hace una reunión de padres, se trabaja mucho con los chicos, se trabaja mucho en plenaria, mucho trabajo de reflexión. ¿O se debería hacer? No. Hay instituciones que trabajan muy bien. Ahí está, esa es la cuestión. En el caso que dice Richard, en la institución de él es una escuela inclusiva. Sí, nosotros trabajamos mucho el tema de la como transversalidad, la diversidad, la inclusión, la tolerancia, el respeto, la cultura de la no violencia. No, así como se habla de bullying, nosotros el viernes vamos a tener un caso aquí que es absolutamente distinto. Igual están con problemas porque es un niño, digamos, súper dotado, su coeficiente intelectual es enorme y la propia escuela no lo está aceptando porque dice que él no va a encajar en ese grupo y va a tener problemas. Es parte de esta cultura en la que estamos, que tiene muchísimas dificultades, sobre todo estas instituciones. No me refiero a colegios en particular, sino esas instituciones como concepto que traemos del siglo XIX, todavía con mucha dificultad para adaptarnos a los nuevos tiempos, en donde tenemos que normalizar a todos. Es decir, todos tienen que ser iguales, comportarse de la misma manera. Yo hablo de igualdad en el sentido de igualdad de derechos y oportunidades, sí. Pero la diversidad humana es una realidad, es un hecho y tenemos que nosotros aprender y valorar. Somos todos diferentes, imagínense. ¿Pueden leernos algunos mensajes? Sí, por supuesto, pero vamos a ver qué está opinando. Sí. La gente a través del WhatsApp dice este mensaje: hola, buenas tardes, a mi hija le hicieron bullying en el colegio porque su papá se fue con otra mujer. Mi hija hasta quiso dejar el colegio porque no aguantaba más y la profe no le decía nada a los compañeros. Entonces yo me acerqué al colegio y mandé llamar a los padres que le hacían bullying a mi hija y gracias a la charla que tuvimos en el colegio dejaron de hacer bullying. Soy Ñadomi Orué de Yataití del Norte, departamento de San Pedro. Sí, dice se naturaliza la violencia. En ese caso la madre tuvo que ir. Claro, ella tuvo que asumir, tomar las riendas y afrontar la Pero situación. a ver, ese tema, la reacción de la compañera, ¿no será también por los comentarios que hay por parte de los padres adultos que de repente... Y sí, es que es un reflejo. Nuestros primeros modelos son nuestros padres, bien o mal, es así. O nuestras figuras de referencia, si es que no te tocó criarte con tus padres. Bueno, esas figuras de referencia son tus primeros modelos. Totalmente. No te determinan, pero te condicionan bastante. Sebastián, otro mensaje, por favor. Dice, buenas tardes, querida Pelusa y componentes de tan importante programa. Quería comentar que mi niño de 5 años van ya 2 años de recibir golpes de otro compañero de la misma edad. Profe, ¿no ve mejoría? O la profe no ve mejoría con las entrevistas con los padres. ¿Qué hacemos? 2 años de recibir golpes. Ya, el ministerio tiene un protocolo, ¿sí? Podemos criticar, etcétera, pero sí se tiene que cumplir ese protocolo y entonces ahí se toman decisiones. Después de 2 años ya se tienen que tomar decisiones fundamentales. Generalmente es la víctima la que sale de la escuela o del colegio y se va a otro lugar porque no encuentra respuesta, lastimosamente. Claro, lastimosamente. Hablemos de Dermagloss, un consejito, por favor. Durante el embarazo es fundamental aplicar una crema rica en vitamina A para evitar la formación de estrías. Por eso te recomendamos que te apliques diariamente Dermagloss, línea terapéutica con vitamina A que brindará a tu cuerpo la elasticidad extra, reduciendo o evitando la aparición de estrías. Dermagloss te acompaña desde el primer momento y para toda la vida. Vamos a la pausa, la primera, y luego desarrollamos el caso ya con la mamá de este chico de 17 años que sufre de bullying.